Estimados alumnos, vamos a continuar con esta ronda de videos, de clases en video, digamos, donde vamos a explicar, digamos, todos los conceptos teóricos relacionados al curso en la parte en la que estamos avanzando, que es Octave, MATLAB, y posteriormente, bueno, estos videos y esta teoría que vamos a revisar, la vamos a repasar y vamos a practicar y vamos a hacer diferentes ejercicios los días sábados que tenemos agendado para practicar, digamos. Sin embargo, en esta oportunidad también vamos a hacer algún repaso acá para que quede el registro y ustedes puedan practicarlo. ¿Ya? Lo primero que quiero repasar, digamos, son los ciclos for, los bucles. Los bucles en particular, recuerden que revisamos todo este material relacionado con programación, ya donde vimos todos los conceptos teóricos relacionados a la programación, ¿ya? Estudiamos el ciclo for, estudiamos el ciclo while también, ¿ya? Sin embargo, me gustaría que practicáramos esto y hiciéramos una revisión, una revisión práctica de estos, digamos, de estos conceptos que revisamos. Entonces voy a abrir el Octave, ¿ya? Entonces en Octave vamos a trabajar para hacer nuestros programitas que nos van a permitir desarrollar, digamos, estos ciclos. Yo lo que quiero primero es que practiquemos, básicamente, entendamos un poco en qué consisten estos ciclos. Entonces, la idea del ciclo for es repetir una instrucción la cantidad de veces que se le señale. Tenemos un programa y va a llegar hasta el ciclo for. ¿Ya? En esta parte vamos a tener la variable índice del bucle, vamos a tener el valor inicial y vamos a tener un valor final t, y el valor s es un incremento que por defecto, si no ponemos ese valor, es 1. Y se van a ejecutar instrucciones acá, un grupo de comandos que pueden estar relacionados con k, directamente la variable k acá, o no. De esta manera, la idea es que se repita la cantidad de instrucciones las veces que sea necesario, tanto para resolver el problema que necesitemos. Por ejemplo, voy a crear un nuevo programita acá. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que esté en la memoria y en la pantalla y vamos a comenzar con un ciclo for. Entonces, el ciclo for, como habíamos mencionado, necesita de un índice y ese índice pensemos que va a partir en 1 y va a terminar en 5. Al presionar la tecla Enter en el editor de texto de Octave y MATLAB igual, para crear archivos.m, se va a ingresar automáticamente la expresión que permite terminar con el bucle, es decir, donde se van a ejecutar todas las instrucciones, va a terminar en end for en el caso de Octave. En el caso de MATLAB solamente va a terminar en end. ¿Ya? Esa es una pequeña diferencia sintáctica de Octave en relación a MATLAB. Entonces, tenemos que guardar este archivo, pero yo lo voy a ejecutar nada más. Lo voy a ejecutar, le voy a poner un bucle. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran en forma de cadena. Lo guardamos. Y ahí se ejecutó. Pero en realidad no hizo nada porque no le tenemos señalada ninguna instrucción. En realidad ejecutó 5 veces una instrucción que no existe. Eso yendo en el marco conceptual más general. Sin embargo, por ejemplo, ahora definamos una variable s igual a 1. Por ejemplo, si ejecutamos este programa, va a ejecutar 5 veces la expresión s igual a 1. Y aquí la podemos ver en la ventana de comando. S igual a 1 para k igual a 1. S igual a 1 para k igual a 2. S igual a 1 para k igual a 3 y así sucesivamente. Preliminarmente quizá no tiene mayor, digamos, ustedes se preguntarán ¿para qué necesitamos un bucle para repetir 5 veces s igual a 1? Bueno, esto va a tener más sentido cuando hayan expresiones más complejas que calcular, en particular relacionadas con sumatorias, con polinomios de Taylor, que vamos a ver en esta oportunidad, con series de Fourier
y con el método de Newton-Raphson, donde vamos a tener que calcular expresiones iterativas que son más engorrosas, donde hay funciones que son más complejas, funciones no lineales y derivadas de esas funciones. Y funciones escritas a partir que dependen de estas expresiones que le acabo de mencionar, de funciones y la derivada de ciertas funciones. Muy bien. Entonces en esta oportunidad repitió 5 veces la expresión, el comando que le señalamos que escribiera s igual a 1. Sin embargo, ahora queremos relacionar a s con la variable k, que esto lo podemos hacer. ¿Ya? Cuando empieza el programa, k toma un valor 1, y ese 1 significa que tiene que ejecutar por primera vez una instrucción. Llega el end, pero como k tiene que llegar hasta 5, ahora k va a valer 2. Entonces va a ejecutar por segunda vez el grupo de instrucciones. Luego, la tercera vez, cuando k valga 3, va a ejecutar 3 veces y así sucesivamente. Entonces, si bien la variable k indica la cantidad de veces que se tienen que ejecutar el grupo de instrucciones, también se almacena en la memoria el número al cual está relacionado k. Y esto, por ejemplo, si creamos la variable s y la definimos igual a k, y la ejecutamos, vamos a ver que en la ventana de comando s tomó el valor 1 porque k primero vale 1. Luego termina esa instrucción, k vale 2, ejecuta las instrucciones por segunda vez, en esta ocasión k valiendo 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, podríamos hacer esto 100 veces. Y aquí me va a mostrar todos los números que tomó s, dado que era igual a k, hasta 100. Por ejemplo, podríamos decir que esto valga 2 y que llegue hasta 10, por ejemplo. Entonces, en esta oportunidad, S va a valer 1, luego K ya no va a valer 2, no va a ejecutar por segunda, o sea, sí va a ejecutar por segunda vez un grupo de instrucciones, ¿ya? Pero el valor almacenado en la memoria de K va a ser igual a 3, porque el paso fue de 2, y a 1 le sumó 2, por lo tanto, la memoria está almacenada al valor 3. Y de esta manera, como definimos que S va a ser igual a K, entonces ahora S vale 3, y así sucesivamente. Fíjense que le indicamos que K llegará hasta el valor 10. Sin embargo, con este paso es imposible llegar al valor 10, y llega hasta el valor anterior que le hemos señalado, que en este caso primero es 3, luego 5, a 5 le sumamos 2 es 7, y si a 7 le sumamos 2 es 9, y no 10. Y si a 9 le sumamos 2 es 11, y no 10 tampoco. Por eso llega hasta el valor anterior. Ahora, ¿cuál sería la gracia de esto para avanzar, digamos, en esta idea? Me gustaría que primero revisáramos algunos conceptos matemáticos. Conceptos matemáticos que nos van a ayudar a entender ciertas particularidades y por qué vamos a programar ciertas cosas. Entonces, aquí tengo una diapositiva donde señalo que vamos a repasar algunos conceptos matemáticos básicos en particular. Entonces, como dice ahí, en esta oportunidad vamos a definir conceptos matemáticos básicos y en un contexto de aplicación en MATLAB y Octave. Nosotros en realidad queremos resolver problemas que son complejos, problemas de aproximación de funciones, problemas de encontrar valores raíces de funciones que son no lineales, encontrar series de funciones con funciones, digamos, periódicas, ya que consiste en matemáticas ya para la ingeniería, está al nivel de la ingeniería, digamos, es más avanzada. Sin embargo, necesitamos revisar primero los conceptos más básicos, ¿ya? Conceptos que ya vamos a mencionar acá en esta misma diapositiva, digamos, en esta misma PPT. Entonces, los conceptos que se revisarán a partir de esto son sucesiones, sumatorias, polinomios y el polinomio de Taylor, que es lo que quiero que analicemos durante esta sesión. Entonces,
Estos nos introducen al desarrollo de distintos métodos numéricos que solucionan diversos problemas prácticos en ingeniería eléctrica. Entonces necesitamos entender básicamente lo que es una sucesión, lo que es una sumatoria, para poder, digamos, resolver problemas numéricos que se dan en la ingeniería eléctrica, como van a ser el método de Newton-Raphson, por ejemplo, o el método de, bueno, aproximar con el polinomio de Taylor para encontrar funciones similares, o también series de Fourier, como hemos mencionado anteriormente. Y recordemos que el método de Newton-Raphson, por ejemplo, es un método muy utilizado en el contexto de sistemas de potencia en particular, para determinar flujos de potencias por las líneas y así determinar tensiones, por ejemplo, en las barras, o determinar, digamos, el flujo que circula por una línea de un sistema de potencia. También estos métodos numéricos nos permiten resolver problemas de optimización, por ejemplo, para optimizar el costo de operar un sistema eléctrico. Muy bien. Además, estos conceptos que vamos a revisar ahora pueden ser fácilmente programados mediante bucles, como son el ciclo for y el ciclo while. Justamente estábamos revisando ahora el ciclo for, ¿ya? Y el ciclo for nos va a permitir, digamos, repetir instrucciones, que es la base para poder encontrar, digamos, o sea, repetir instrucciones para iterar, básicamente. Muy bien. Entonces, repasemos conceptos básicos. Primero, sucesión. Una sucesión es una función que relaciona un número natural con un número real. Es decir, tenemos el conjunto de los números naturales y a partir de una función, es decir, un número, una expresión que transforma este número en otro número, vamos a encontrar un número real. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Tenemos a S sub k, que vale 2k más 1. Ya, recordemos que k puede ser un número natural, o sea, es un número natural en realidad, y k puede valer 1, por ejemplo. Y si k vale 1, la sucesión S sub k ahora va a valer S sub 1 y va a consistir en multiplicar 2 por 1 más 1. Entonces ese número sería 3. En el caso del siguiente ejemplo, para k igual 1, vamos a tener a S sub 1, es decir, el primer elemento de la sucesión, y va a consistir en tomar el número de Euler, elevarlo a 1, que es el mismo número de Euler, y restarle k, o restarle 1. Entonces eso lo podríamos calcular, lo vamos a hacer, digamos, con Octave. Por ejemplo, hagámoslo acá. Entonces, nos vamos a ir a la ventana de comandos, vamos a tener exp de 1 menos 1. Lo ejecutamos y ese valor es 1.7183. Entonces ese es el valor de S sub 1. Vamos a señalarlo aquí de nuevo, lo vamos a definir como una variable exp de 1 menos 1. Ahí. Luego S sub 2, es decir, el segundo elemento de esta sucesión, va a ser igual a la exponencial de 2 menos 2. Recordemos que la expresión es la exponencial de k menos k. Ejecutamos y esa va a ser la siguiente expresión. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan bien, esto lo podríamos hacer eventualmente con un ciclo for. Por ejemplo, nos vamos al editor, vamos a encontrar los primeros 5 términos de esta sucesión. Entonces vamos desde 1 hasta 5, y la expresión S va a ser igual a la exponencial de k menos k. La ejecutamos y vamos ahí a tener las expresiones, digamos, de manera inmediata. La primera vale 1.7183, la segunda vale 5.3891 y así sucesivamente. Vemos que esta es una expresión creciente y eventualmente podríamos graficar esta expresión. Por ejemplo, podríamos definir una variable k aquí, digamos, en la misma ventana de comando, por ejemplo. Bueno, aquí no lo tenemos. Esta expresión no la tenemos señalada como un vector, por lo tanto no podemos hacer el gráfico directamente. Sin embargo, podemos definir, digamos, un vector así, donde aquí van a estar dados los valores de k. Este va a ser 1, 2, 3, 4 y 5.
ejecutamos, y aquí vamos a tener definidos los valores de S. Entonces aquí vamos a tener las expresiones que calculamos ahí. Esto simplemente lo estoy haciendo solamente para tener una idea de cómo crece este gráfico. Si crece muy rápido, si crece muy lento, si tiende a saturarse. Ese es el análisis que es importante de hacer. Entonces lo ejecutamos y ahí ya tenemos definidos los dos vectores. Como vamos a hacer comando plot, k, t, perdón, s en este caso. Lo ejecutamos y fíjense que ahí tenemos una representación gráfica de esta sucesión que crece muy rápido. Si se fijan bien, acá tenemos una interpolación con líneas rectas, y eso es súper importante que lo entendamos, porque nosotros lo que hicimos fue graficar puntos. Para k igual 1 tiene este valor, para k igual 2 tiene este otro valor, para k igual 3 tiene este otro valor. Sin embargo, no definimos ningún valor entre medio, porque era un número natural, la variable k es un número natural, pero Octave y MATLAB también interpola con una función lineal entre estos valores. Entonces sigamos avanzando acá. Y aquí tenemos un ejemplo que va a quedar propuesto. Y ahora vamos a partir de que ya conocemos el concepto de sumatoria, ya sabemos conocemos el concepto de sucesión, ya sabemos lo que es una sucesión, ¿ya? Y que en realidad esto es un repaso, estamos solamente repasando conceptos que ustedes ya conocen, pero es bueno discutir y analizar. Ahora, una sumatoria, por ejemplo, si es necesario sumar los primeros n términos de una sucesión, como la sucesión que teníamos recién, lo que estamos haciendo es resolver la sumatoria de dicha sucesión entre 1 y n. Es decir, estamos calculando la suma de los primeros n números de esa sucesión. Y se utiliza la siguiente notación, donde tenemos, por ejemplo, acá, tenemos, por ejemplo, que la sucesión S sub k, ¿ya? Y vamos a sumar los términos desde 1 hasta n. Entonces este término nos indica, digamos, dónde va a partir la sumatoria y hasta dónde va a llegar la evaluación correspondiente al número en la sucesión. Y van a ser la suma de esos números. Y aquí, esto que está acá, significa que, lo que les acabo de mencionar, vamos a sumar el término S sub 1, más el término S sub 2, más el término S sub 3, hasta llegar al término S sub n. Que n obviamente va a ser un valor natural, y en el caso de una serie, no una sumatoria, una serie va a ser infinito. Vamos a sumar infinitos números. Sigamos avanzando entonces. ¿Y cómo resolvemos este problema? Por ejemplo, planteemos el siguiente desafío. Sumar los primeros 100 números de los primeros 100 números naturales, es decir, sumar los números del 1 al 100. Entonces, eso lo podemos hacer con un pequeño truco matemático. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más, aquí tenemos muchos números, perdón, acá, más 98, más 99, más 100. Eso es lo que tenemos que sumar. Entonces aquí notamos, por ejemplo, que el primer término más el último término es igual a 101. 101. El segundo término más el penúltimo término también es igual a 101. Entonces es igual a 101. El tercer término más el antepenúltimo término también es igual a 101. Entonces va a llegar un momento en que vamos a sumar 50 más 51. Así. Y esa suma también es igual a 101. Entonces lo que estamos haciendo es sumar 101 50 veces. Y eso equivale 50 veces. Entonces eso es igual a 101 por 50 y va a ser igual a 5050. Entonces ya conocemos el resultado. Podríamos haberlo hecho con la calculadora, sumando 1 más 2 más 3, pero ya encontramos una metodología un poco más, digamos, inteligente para encontrar esa suma. ¿Ya? Que esto son conceptos básicos de sumatoria que ustedes ya repasaron en álgebra, cuando tuvieron álgebra, en matemáticas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa suma utilizando Octave? Entonces, vamos a ir a nuestro editor, vamos a sumar desde 1 hasta 100.
Entonces, lo que quiero yo acá es que se repita durante 100 veces la instrucción. Para eso tenemos que definir una variable que valga 0. Entonces, esta variable va a ir tomando valores a medida que se vayan ejecutando las instrucciones. Por ejemplo, cuando parte el programa, S vale 0. Luego entramos al ciclo for. En ese momento, K vale 1. Entonces, S es natural que valga 1, pero vamos a decir que ahora S se va a calcular con el valor anterior de S. Va a ser S más K, de esta manera. Entonces, el programa, analicémoslo teóricamente, entendamos cómo funciona, lo ejecutamos, y ahí nos debería dar lo que nos dio nuestro análisis lógico, ¿ya? Siempre es bueno resolver un programa entendiéndolo teóricamente cómo funciona, entendiendo bien los comandos, poniéndonos en el caso de lo que va a hacer, tratando de hacer los cálculos preliminares. Esa es una buena forma de hacer un programa, porque eso nos garantiza que entendemos muy bien nuestro programa. Bien, entonces, S vale 0. Luego, entra a la ejecución de este grupo de comandos que se va a ejecutar durante 100 veces. S vale 0 y ahora K vale 1. Entonces sería 0 más 1 y ahora S vale 1. Luego, esto sabe que tiene que repetir el grupo de instrucciones. Por lo tanto, K ahora va a valer 2. Entonces, S vale 1. Entonces va a recalcular este valor de S con el valor que estaba almacenado en la memoria. Es decir, S más 2. S vale 1, 1 más 2, 3. Entonces ahora S vale 3. Luego, K vale 3. Entonces recalcula S y S va a valer a 3 más 3, 6. Y eso lo va a realizar durante, o sea, lo va a hacer 100 veces. Por lo tanto, en algún momento vamos a tener un valor de S, K va a valer 100, entonces va a recalcular S como ese valor que teníamos más 100, y ahí vamos a tener la suma de los 100 primeros números. Entonces lo vamos a ejecutar, voy a ejecutarlo así tal y como está, y ahí partió. Entonces primero S valía 1, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, más 6, más 7, y así hasta llegar a 4.950 más 100, 5.050, que era el valor que habíamos obtenido previamente. Por lo tanto, esta es una buena metodología para resolver una sumatoria. Esa es la forma en cómo se resuelve una sumatoria, la sumatoria más sencilla, digamos que es S sub K igual a K, de esa sucesión. Entonces, si seguimos avanzando, también nos vamos a dar cuenta que el ciclo for puede ser muy útil para construir matrices, ¿ya? Pero en ese caso nos vamos a apoyar de los for anidados, ¿ya? Porque vamos a ingresar un índice de la matriz, pero ese índice, que puede ser una fila o una columna, a ese índice lo vamos a acompañar de, si es una fila, lo vamos a acompañar de una columna. Por lo tanto, de esa manera debemos definir otra digamos, variable, ¿ya? Que va a estar dado por otro bucle, perdón. Entonces, para seguir avanzando y discutiendo los conceptos de programación, nótense que estamos analizando casos matemáticos, digamos, estamos repasando matemática, pero la estamos aplicando directamente a Octave, ¿ya? Por eso voy de un lado a otro, ¿ya? Luego me voy a volver a hablar de estos conceptos básicos matemáticos. El objetivo de esto es aplicar estos conceptos básicos que primero quiero que repasemos y los planteemos, digamos, en Octave. Entonces ahora vamos a repasar una matriz. Entonces, ¿cómo creamos una matriz? Por ejemplo, una matriz va a estar dada, voy a escribir acá abajo, esto es para escribir más que nada, una matriz A con coeficientes A sub y J, ¿ya? Entonces A sub y J
van a ser los términos de la matriz. De la misma manera en cuando teníamos una matriz y queríamos obtener el valor de un coeficiente. Por ejemplo, me voy a ir acá. Voy a definir una matriz sencilla, la matriz clásica con la que hemos estado trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y recuerden que estos no son dos puntos, sino que es punto y coma. Y aquí punto y coma también. Entonces, si yo quiero obtener este coeficiente, por ejemplo, que es el coeficiente 2 de la fila 2 con la columna 3, 2,3, el resultado va a ser 6, porque va a extraer ese coeficiente. Entonces, de la misma manera, yo podría ingresar un valor. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es eso, básicamente. Pero para eso, tengo que tener un ciclo for que parta en 1. Por ejemplo, voy a construir una matriz solamente con coeficientes 1, puros elementos 1. Entonces, va a tener 3 filas. Vamos a llamar a las filas i, del 1 hasta el 3. ¿Ya? Y vamos a for, voy a ordenarlo aquí para que quede más ordenado. Y a las columnas j, que van a ir desde 1 hasta 3. Entonces, lo que se va a hacer es añadir valores igual a 1 a nuestra matriz. Pero para eso, primero nuestra matriz A tenemos que haberla definido antes. Así. Entonces, analicemos el código que acabo de representar. ¿Qué va a hacer esto? Primero va a definir una matriz vacía. ¿Ya? Luego vamos a entrar al bucle y va a valer 1. Y justo en ese momento va a entrar el bucle con la variable j. Y en ese momento la variable j va a valer 1. Por lo tanto, en este momento, en esta parte, ya vamos a estar en el valor i igual 1 y j igual 1. Por lo tanto, a va a tomar el valor a sub 1,1. Y le vamos a decir que el valor valga 1. Luego va a seguir avanzando, pero dentro de este bucle, del bucle interior. Entonces, estamos en el valor i igual 1 y j va a valer 2. Por lo tanto, ahora vamos a estar en 1,2. Y este coeficiente va a valer 1 otra vez. ¿Ya? Entonces, ejecutemos nuestro programa. Entonces, si lo ejecutamos, aquí vamos a ir viendo cómo se definió una matriz vacía. Luego, fue definiendo filas, como se aprecia acá, la primera fila, y luego columnas. Y las columnas que no se habían definido aún las rellenó con ceros. Entonces, primero a sub 1, 1 igual a 1. Después, a sub 1, 1 ya está definido acá. Estamos en donde el valor j vale 2 y a sub 1, 2 vale 1. Por eso ingresó un 1 aquí. Luego, seguimos con el índice de la fila 1 y de la columna ahora vale 3. Pero dijimos que ese a sub 1, 3 va a valer 1. Y lo represento acá. Luego avanzó en el valor de i. Ahora i no vale 1, sino que vale 2. Entonces, ahora i vale 2 y j vale 1. J empieza de nuevo para el nuevo valor de i. Y así definió el valor 2,1, igual a 1. Y hasta que construyó la matriz. Entonces, esto es muy importante porque nos permite recorrer matrices. De esta manera nosotros definimos una matriz vacía y la construimos, pero también podemos recorrer la matriz, recorrerla por todos sus coeficientes. Por ejemplo, podríamos haber construido una matriz de 4 filas y 3 columnas. Lo ejecutamos y ahí se construyeron las 4 filas y las 3 columnas con valores 1. Esto es solamente un ejemplo. Vamos a repasar más ejercicios, digamos, en clase. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Lo que vamos a repasar ahora que conocemos el concepto de sumatoria, podríamos plantear otra sumatoria. Por ejemplo, si queremos sumar 2 más 4 más 6
más 8, los números pares hasta el 1000, por ejemplo. Son muchos números, el resultado va a ser un número muy grande. Ya vemos a esta altura que primero vale 2, luego vale 6, luego suma 12, 20, hasta llegar a 1000. Entonces, lo importante acá, lo importante cuando tengamos una sucesión de números, es determinar la sucesión. ¿Ya? Entonces, en este caso, la sucesión que está dada por números pares, S sub k, va a ser igual a 2 por k. Entonces, ahora, ¿cómo sumamos esta expresión? Entonces, para sumar esa expresión, volvemos al concepto de sumatoria, vamos a borrar todo el for que está acá, ¿ya? Y vamos a definir S igual a 0. Siempre para definir sumatoria, en el principio, la sumatoria vale 0. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Comenzamos el ciclo for. Definimos, por ejemplo, el índice. El índice lo definimos como k y va a llegar hasta el 1000. Desde el 1 hasta el 1000, porque vamos a sumar los 1000 primeros números. Entonces ponemos en for. Aquí nos quedó un problema. En for, ahí sí. Y vamos a calcular S a partir de S. Porque primero S vale 0 y la primera iteración calcula S igual a 0. Entonces luego S va a ser igual a 0, obviamente. Y vamos a sumar la expresión. Si se fijan, el índice va a ir cambiando de 1 en 1, porque así se lo estamos diciendo al poner 2 puntos por defecto, de 1 en 1. Entonces primero va a valer 1, luego va a valer 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces si le sumamos k, vamos a resolver el mismo problema que resolvimos delante, para resolver la sumatoria. Ahora, lo importante es saber que k tiene que ser el doble en esta ocasión. Entonces primero vamos a calcular S igual a 0, o sea, lo vamos a definir, digamos, de esa manera, S igual a 0. Ahora, S va a ser igual a, este S que está acá, va a ser igual a 0 más 2 por 1, 2. Por lo tanto, S va a valer ahora 2. Luego se va a devolver, K va a valer 2. Por lo tanto, va a recalcular S. S va a ser igual a 2 más 2 por 2, 4. Y eso es igual a 6. Entonces, S va a valer 6 y vamos a estar en esta parte. Vamos a haber calculado esa suma. Luego, se va a devolver acá. K va a valer 3. Va a volver a calcular S. Entonces, S va a ser igual a S más esto que está acá, que va a ser 6 más 2 por 3, 6. 6 más 6, 12. Y vamos a ver sumado estos números que están acá. Y así hasta llegar a 1000. Ahora, son muchos coeficientes, por lo tanto vamos a poner un punto y coma acá, y vamos a poner un punto y coma acá para que no los muestre. Y luego que al final nos muestre el resultado final de S. Entonces, la suma de los 1000 primeros números pares es esta que aparece acá. Y a partir de las propiedades de la sumatoria, tenemos una propiedad que dice que si nosotros escalamos una sucesión por una constante, el resultado de la sumatoria va a ser de la misma manera amplificado por esa constante. ¿Cómo expreso eso que le acabo de decir acá? Recordemos que estamos usando esto como pizarra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la sumatoria de los k primeros números, sobre k, desde k igual 1 hasta n, por ejemplo, entonces si ahora tenemos, eso tiene un valor s así, entonces si ahora esto lo multiplicamos por 2, aquí también lo multiplicamos por 2. Si escalamos la sumatoria, porque este constante puede salir de ahí y ponerse acá. De esa manera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta sumatoria por 2, basta con calcular la sumatoria de k que hicimos al principio y multiplicarla por 2. Si por 3, por 3, así sucesivamente. Ahora, si quisiéramos calcular, por ejemplo, la suma de los 100 primeros términos de k al cuadrado, así de esta manera, si quisiéramos calcular esta sumatoria, de acá, de los 100 primeros, bastaría simplemente con el código que acabo de desarrollar,
cambiar a el término que le sumamos a ese y ponerle un cuadrado acá, así. Entonces la suma de los 100 primeros términos al cuadrado va a ser igual a ese número que está acá. Entonces, ya hemos avanzado, ya entendemos que los ciclos for son ciclos repetitivos, ya que repiten las instrucciones para que nos podamos aprovechar de iterar, de hacer iteraciones, de resolver sumatorias. ¿Ya? Y también vimos que podemos construir matrices a partir de esas sumatorias. Entonces, es buena práctica ahora seguir avanzando con esto y repasar el concepto de polinomio. Bueno, una función p es un polinomio si cumple esta condición, esta expresión, digamos, donde acá tenemos que esta función p depende de x, ¿ya? Y x son valores, puede ser el dominio infinito, digamos, puede tomar cualquier valor, cualquier número real, ¿ya? Y en este caso, n es un número entero no negativo, y los números que acompañan a x, x a la potencia, es decir, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc., son llamadas constantes reales, y son los coeficientes, son constantes reales y corresponden a los coeficientes del polinomio. El coeficiente dominante, entonces, en el caso de los polinomios, corresponde al término a sub n, el que acompaña al mayor, digamos, a la mayor potencia, y n se define el grado del polinomio. Entonces podríamos tener diferentes ejemplos. Por ejemplo, podríamos tener un polinomio p de x que fuera igual a 5 por x al cubo, algo así, más 3 por x al cuadrado, más x, solamente x, así, más 1. Entonces, ahí tenemos definido, digamos, un polinomio, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy definiendo polinomios? Porque quiero que después entendamos el concepto de polinomio de Taylor, ¿ya? Y primero quiero que grafiquemos un polinomio, por ejemplo. Recuerden que los polinomios son funciones que ya hemos estudiado, sin embargo, vamos a graficar este polinomio que está acá. Entonces, vamos a borrar todo lo que esté en la memoria y en la pantalla, y vamos a escribir nuestro polinomio, lo vamos a escribir, pero vamos a graficarlo en realidad. Entonces, grafiquémoslo en un intervalo que sea, digamos, interesante. Por ejemplo, definamos x con un lim space que vaya entre menos 20 y 20. Es decir, un horizonte más amplio. Ponemos punto y coma para que no nos muestre todos los valores, los 100 valores que va a definir este comando, y escribamos el polinomio. Ya, digamos que el polinomio, designémoslo con la letra i, y este va a ser igual a 5 por x al cubo, 5 por x al cubo, más 3 por x al cuadrado, más x más 1. X más 1. Entonces, ya tenemos definido. Aquí me equivoqué porque tengo que usar el punto. Recuerden que estamos tomando un vector y lo estamos elevando al cubo. Entonces hay un error de dimensión. Ponemos el punto ahí antes digamos, el operador de la potencia. ¿Ya? Aquí está ahí. Ahora sí, ejecutamos y ya tenemos definidas las variables. Entonces ahora grafiquemos plot x, y. Entonces nuestro polinomio es así. Es decir, crece muy rápido porque es un polinomio cúbico. Recuerden que los polinomios cúbicos tienen esta estructura, ¿ya? Y tiene unas raíces, digamos. En teoría, este polinomio, la gracia que tienen los polinomios es que tienen un número de raíces igual al grado.
Por ejemplo, este tiene 3 raíces. La diferencia es que puede tener raíces complejas o raíces reales. Entonces, las raíces complejas de los polinomios siempre son pares. Si tenemos una raíz compleja, entonces tenemos otra. Y tendríamos 2 siempre. ¿Ya? Y en este caso sabemos que tiene una real, por ejemplo. Entonces, si tiene una real, al menos tiene una real y puede tener 2 complejas. Entonces puede tener solamente una raíz real. Acá, en el intervalo en que lo graficamos, no nos permite notar bien si tiene 3 raíces reales o solamente una. ¿Ya? Pero esa es básicamente la teoría. Si tenemos un polinomio de orden 4, por ejemplo, es posible que tenga 4 raíces reales o todas complejas. Porque si tiene una compleja, tiene otra. Y si tiene la otra compleja, también tiene la otra. Entonces, en ese caso serían 4. En el caso, también podría tener 2 reales, por ejemplo, y 2 complejas. Entonces, esa es la idea, digamos, de construir un polinomio. Por ejemplo, ahora voy a construir un polinomio de orden 4. Un polinomio que tiene esta estructura. En realidad lo que le cambié fue este coeficiente, lo cambié por un 4, que es un polinomio par. Así. Entonces ahora lo ejecuto el comando plot, y fíjense cómo cambia, digamos, la forma que tiene este polinomio. ¿Ya? O sea, esta es la forma típica que tienen los polinomios de orden par. Y la que mostramos anteriormente era la forma típica que tienen los polinomios de un orden impar. Bien, entonces, ¿por qué estoy explicando lo que son los polinomios? Porque quiero que lleguemos al concepto del polinomio de Taylor. Entonces, el polinomio de Taylor en realidad está basado en un polinomio que está definido a partir de, o sea, en realidad es un teorema. El teorema de Taylor, ¿ya? Entonces el teorema de Taylor establece que si nosotros queremos aproximar una función, por ejemplo, una función a partir de otra función que contiene un polinomio, entonces esa función va a ser igual a un polinomio más otra función, una función que se le llama resto, por ejemplo. Sin embargo, una parte importante de ese polinomio o sea, de esa función, de este teorema, es su polinomio. Entonces nosotros podemos aproximar a esa función con este polinomio más el resto que le estaba mencionando. No quiero entrar en mayores detalles, digamos, del teorema de Taylor porque sería un poco desviarnos de nuestro objetivo, que es representar gráficamente este polinomio de Taylor y relacionarlo con una función, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que se señale acá es que el polinomio de Taylor va a ser igual a la función que va a aproximar en una vecindad de A, es decir, en torno de A. Por ejemplo, a ver, voy a hacer aquí un esquema gráfico. Pues, nosotros si tenemos, por ejemplo, una función, se me perdieron las formas, acá está. Por ejemplo, si se tiene voy a hacer un gráfico acá, quiero utilizar esto como pizarra, ¿ya? Entonces si nosotros tenemos un eje aquí, ¿ya? Entonces si tenemos, por ejemplo, una función, ¿en qué consiste el concepto de vecindad? Eso significa, por ejemplo, que si nosotros tenemos una función acá y tenemos una función continua, entonces voy a insertar una letra, de texto acá, A, de esa manera. Entonces aquí tenemos A, entonces vamos a tener aquí una vecindad en torno al punto A. Entonces, este es el eje X, por ejemplo. Vamos a poner aquí un X. Aquí vamos a tener el eje Y. Voy a dibujar más acá. Entonces tenemos la función, tenemos nuestros ejes que los voy a pintar de negro para que los diferenciemos mejor.
¿sí? Aquí tenemos nuestra función. Y esta va a ser nuestra función y aquí vamos a tener un valor que x igual a a. Ahí. X igual a a. Ahí se desvió un poquito esto. Ahí sí. Entonces, esta es una vecindad de A, en la cual la función es continua. Es decir, cuando nosotros repasamos el concepto de continuidad de una función, significa que, por ejemplo, en forma práctica, podemos dibujar esa función con un lápiz sin levantar el lápiz, por ejemplo. Eso significa que la función es continua. Entonces, la idea es que nosotros aproximemos un polinomio, es decir, un polinomio, una función que tenga esta estructura, en torno a este punto A. Y eso es lo que nos establece el polinomio de Taylor. Nos dice que podemos construir, digamos, para algunas funciones, no para todas, que podemos construir un polinomio de esta manera. Es decir, evaluamos la función en la vecindad de A, luego tenemos la derivada de la función en la vecindad, evaluada en A, en esta vecindad, y le restamos la variable x y la vecindad. Y así sucesivamente. La construimos de esta manera. Entonces, la idea es, por ejemplo, construir, aproximar el polinomio de Taylor de alguna función interesante. ¿Ya? Esta función interesante podría ser la exponencial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la función exponencial e elevado a x en torno a 0 se construye de esta manera. A ver, la voy a construir aquí mismo, porque este material yo siempre lo tengo pensado en hacerlo, digamos, lo hago en la pizarra. Lo vamos a hacer aquí. Voy a ocupar un factorial. Voy a ocupar solamente esto que está acá. Ahí. Disculpen por eso. Entonces, y esto va a estar determinado por una sumatoria. ¿Ya? Una sumatoria que vamos a aproximarla hasta n nomás. De esta manera. Entonces, si vamos a aproximar hasta n, pongamos el índice k. ¿Ya? Entonces k va a ser igual a 1 hasta n. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aproximar esta función. En realidad aquí en vez de un igual debía haber utilizado una aproximación. Así. Porque no es exactamente igual hasta n. Quizá en el infinito van a ser iguales. Pero vamos a aproximar términos en torno a un punto. Con el ejemplo va a quedar súper claro. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a aproximar la función exponencial igual a este polinomio, ¿ya? Y este polinomio sí lo vamos a expresar acá. Entonces, cuando k, en realidad esto parte en 0. Cuando k vale 0, esto vale 1, ¿ya? Más, cuando k vale 1, ¿cuánto vale esto que está acá? Entonces, solamente tenemos que reemplazar. Se reemplaza ahí, y esto va a ser el factorial de 1, y esto no va a tener bueno, va a ser igual a elevado a 1. ¿Ya? Más. Esto ahora va a valer 2 para k igual 2, y esto va a ser el factorial de 2. Más, y así sucesivamente. Hasta n. No, esto por ejemplo ahora, dejémoslo en 3. Y esto va a quedar elevado a 3. Así, de esta manera. Hasta n. Hasta esta expresión que está acá. Pero evaluada en n. Tal y como aparece acá. N. Muy bien. Entonces, la idea es que aproximemos esto, pero en Octave. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro editor. Vamos a eliminar todo, vamos a comenzar desde cero. Y yo primero quiero que grafiquemos la función exponencial. Entonces,
Esto queda más claro con un ejemplo, por eso me estoy adelantando, estoy avanzando muchos detalles ya, pero con el ejemplo va a quedar súper claro y con los ejemplos que vamos en clase también. Entonces, primero, grafiquemos la función exponencial. Entonces, para eso definamos a x como un vector de 100 elementos. Grafiquémoslo, por ejemplo, entre menos 3 y 3, porque recuerden que la función exponencial es una función que crece muy rápido. Entonces, linspace entre menos 3 y 3, así de esta manera, ¿ya? Linspace, aquí me falta una S. Luego definimos la función y igual a la exponencial de x, así. Esto lo mostremos, esto tampoco lo mostremos, y plot x, y. Entonces este código nos va a permitir hacer la gráfica que hacíamos directamente acá, pero en un código. Ejecutamos y ahí tenemos nuestra función exponencial. Es decir, parte en menos 3, termina en 3. Es una función que crece muy rápido, porque fíjense que cuando x vale 3, la función ya vale un poco más de 20. Y cuando cuando x vale 0, la función vale 1, porque e elevado a 0 es igual a 1. Entonces, la idea es que encontremos un polinomio que aproxime a esta función completa en torno a este punto. Fíjense que esta función es continua en todo el eje X, por lo tanto, podemos aproximarla en cualquier punto. Y ya vamos a ver cómo este polinomio nos va a ir, a medida que vaya creciendo su grado, cómo nos va a aproximar a la función en dicho punto. Entonces, primero, ya tenemos el polinomio de Taylor ahí. Bien, entonces no lo mostremos todavía. Y quiero que construyamos este polinomio. Lo construyamos y primero partamos así. Por ejemplo, vamos a definir una función. Esta definámoslo como i1. Aquí, y después definamos la función i2. Así. Y la función i2 va a estar dada por 1. Primero partamos por 1, cuando esto vale 1. Así. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro gráfico aquí? Vamos a copiar acá. Entonces vamos a tener que graficar x, e y1, y luego x, e y 2. Entonces, si nosotros graficamos esto que está acá, fíjense que ahí tenemos dos gráficos. Ahí tenemos los dos gráficos. Quizá fue mucho entre 3, grafiquemos entre dominio de menos 2 y 2, ya para que esto quede más claro, más aterrizado. Y ahí tenemos el gráfico de la función exponencial. Y aquí tenemos el gráfico de igual 1. Y fíjense que aparecen puntitos, porque en realidad para cada valor de x, perdón, está evaluando a x igual a 1. Porque recuerden que no tenemos funciones que son absolutamente continuas, sino que esta función evalúa en diferentes puntos, en 100 puntos en particular que están determinados por el linspace. ¿Ya? Pero esto nos da una buena aproximación. Entonces, esa es una buena aproximación, porque la función vale 1 en torno a una vecindad de 0. Entonces aquí en esta vecindad, la función constante igual a 1 es muy parecida al polinomio. Entonces ahora agreguémosle un grado. Agreguémosle un grado y agreguémosle esta parte que está acá, es decir, 1 más x. Entonces va a ser una aproximación a partir de una línea recta. Entonces en esta línea recta, ahora acá, sumémosle x. Así. Entonces ejecutamos y fíjense que en esta parte de la función exponencial que está acá, nuestro polinomio, que es una recta, porque es un polinomio de orden 1, la aproxima bastante bien en una vecindad en torno a 0. Y la idea es que vayamos aumentando el grado para que vaya abarcando más, más partes de la función exponencial. Por ejemplo, ahora agreguémosle esto, es decir, le agregamos x cuadrado dividido 2. Entonces, si le agregamos x cuadrado dividido 2, entonces, más,
x cuadrado dividido 2. Ejecutamos. Y no me grafico nada. ¿Por qué no me grafico nada? Ahí. Estamos definiendo. Ah, por el tema del punto. Deme un segundo. Pido perdón, que mi perro parece que viene un gato. Muy bien. Ahí sí nos va a ejecutar esto que está acá. Entonces, si se fijan bien, ya tenemos la función exponencial acá en azul. Y luego tenemos el polinomio cuadrático que encontramos en rojo. Y fíjense que ya hay una mayor sección de la función exponencial que es abarcada por nuestro polinomio cuadrático en este caso. Denme un segundo. Volví. Disculpen esa interrupción que tuve, que estoy aquí trabajando, digamos, en mi casa. Muy bien. Entonces, ya tenemos, digamos, la función cuadrática, es decir, tenemos esta parte del polinomio, estamos aproximando a la función exponencial y vemos que en una vecindad de en torno a 0, en gran parte de la función, digamos, entre menos 0,5 por ejemplo, y 0,5, se parece bastante. Entonces la idea es que podamos ir haciendo crecer este polinomio y vaya abarcando más, es decir, en una zona más grande se vaya pareciendo más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a plantear esta expresión como una sumatoria, gracias al ciclo for. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Primero, aquí estamos tanteando con algunos gráficos, pero voy a borrar esos gráficos y voy a, primero, definir el ciclo for. Entonces, for, llamémoslo de k igual a 1 hasta, por ejemplo, n, por mientras. Entonces vamos a definir la función i2 igual a una división, que es igual a x elevado a k, ya, así, dividido el factorial de k. Factorial de k. Acuérdense del concepto de factorial. Factorial de 3, ¿sí? El concepto de factorial indica que uno va a multiplicar los primeros números naturales hasta ese número. Por ejemplo, el factorial de 3 corresponde a 1 por 2 por 3. El factorial de 5 corresponde al producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, si lo hacemos aquí, por ejemplo, 1 por 2 por 3 por 3 por 4 y por 5, es ese valor. Entonces, si escribimos factorial de 5, el resultado debería ser el mismo. Entonces, sigamos haciendo nuestro programa. Tenemos la expresión matemática que va a definir esto. Entonces, esta es la sumatoria, en realidad. Este es el término de la sumatoria. Vamos a definir que S parte en 0. Voy a borrar todo lo que está acá. Ahí. Entonces, aquí tenemos la función exponencial, graficada entre menos 2 y 2, que va a ser la primera parte. Y vamos a graficar luego esta otra función. Y vamos a calcular a S como S más la expresión que define al polinomio de Taylor de la función exponencial. Entonces, estamos calculando en realidad esta expresión. Estamos calculando esta sumatoria. De la misma manera que lo hicimos cuando calculamos la sumatoria de los primeros números naturales, o de los primeros números pares, o de los primeros números al cuadrado. De la misma manera, pero ahora la diferencia es que la sumatoria no necesariamente depende de k, sino que también esta sumatoria depende de una variable x que ya está definida por un vector aquí al principio.
Entonces, podríamos incluso partir esto desde 0 para tener el coeficiente igual a 1. Entonces, esto lo terminamos acá, en for, y voy a hacer el gráfico correspondiente, pero esto hasta n no lo va a entender. Por lo tanto, pongámosle hasta 2, por ejemplo. Entonces, plot x, y1, x, y2. Vamos a graficar esto que está acá. Vamos a ver qué nos resulta. Bien, fíjense bien que aquí nos graficó la función exponencial en azul y el polinomio cuadrático. Fíjense que está graficando un polinomio cuadrático porque va desde k igual 0, 1 y 2. Entonces, si primero k vale 0, esto vale 1. Luego k vale 1, esto es x es 1 más x. K vale 2 es 1 más x cuadrado dividido 2. Y así. Entonces, esto es lo mismo que hicimos delante, que lo hicimos, digamos, por inducción, ¿ya? Pero ahora lo estamos programando. Entonces, por ejemplo, pongamos un valor más grande para que llegue hasta k igual a 3. Entonces, lo graficamos y, a ver, lo voy a ejecutar acá. Parece que tiene un error. Bucle. Tratemos de detectar cuál es el error. Y que esto no existe en realidad. Es ahí. Y ahí sí. Entonces, si se fijan bien, a ver, lo que el delante fue un resultado que estaba almacenado en la memoria. Ahora sí, igual a esto, que está acá, y tenemos, digamos, la función exponencial y tenemos la recta, la línea recta, que es igual a 1 más x. ¿Ya? Si aumentamos el orden, es decir, un 2, ahora vamos a aproximar la función exponencial que está acá con su polinomio de orden 2, porque le estamos dando hasta el orden 2. Entonces vamos a tener una expresión que ya se parece un poco más, de la misma manera que habíamos mencionado delante, entre menos 0,5 y 0,5, la función, el polinomio que tenemos, que es el polinomio de Taylor de la función exponencial, es muy parecido. ¿Ya? Podemos aumentar el valor, el orden, al tercer orden, lo ejecutamos y ya vemos que básicamente se parece en un espectro más grande, por ejemplo, casi entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces podríamos definir más valores, por ejemplo, entre menos 5 y 5, así, para ver la perspectiva, una perspectiva más grande. Y claro, se parece en gran parte. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, para x igual a 4, se aleja bastante. ¿Ya? Se aleja bastante en esta parte, no así tanto en x igual a menos 4, que no se aleja tanto, digo, porque esta cosa crece más rápido y el polinomio crece más lento. Entonces ahora hay que añadirle más coeficiente al polinomio, por ejemplo, un polinomio de orden 5. Entonces ahí, fíjense, para x igual a 4, ya es bastante similar. ¿Ya? Bastante similar. Y así podemos ir aumentando el polinomio hasta un orden 10, por ejemplo. Entonces en un orden 10 lo que podríamos esperar es que la función exponencial se parezca, o el polinomio, en realidad el polinomio de orden 10 se parezca mucho a la función exponencial en este intervalo. Ejecutémoslo. Y fíjense que son prácticamente iguales en este intervalo. Aquí se notan unas pequeñas diferencias. Sin embargo, son mínimas. Por ejemplo, ahí tenemos diferencias, ¿ya? Pero son diferencias bien, que si bien la escala aquí es más grande, puede ser un poco engañosa, pero gráficamente se parecen mucho. Sin embargo, si aumentamos el dominio, por ejemplo, entre menos 10 y 10, lo ejecutamos acá, y aquí notamos que se parecía mucho hasta esta parte, hasta x igual a 6 o 7 aproximadamente, pero ya en esta parte no se parece tanto. Sin embargo, esto está hecho en torno a una vecindad de x igual a 0, y si queremos trabajar, por ejemplo, con esta función que es no lineal, podríamos trabajar con ese polinomio
que puede ser eventualmente más sencillo de analizar en este intervalo. Y eso es lo interesante de estos métodos numéricos, que se parecen en cierto entorno, o sea, un polinomio se parece a la función que generó ese polinomio en un intervalo, y vale la pena quizá trabajar en ese intervalo más pequeño. La clase hasta aquí. Luego vamos a continuar con otros tópicos. Eh, Quiero que anoten sus dudas ya respecto a esto. Esta clase, digamos, en esta parte me fue más bien improvisada, porque esto yo acostumbro a hacerlo en la pizarra, a demostrar todo esto, pero debido al tiempo, eh, digamos que espero que les guste, que espero que tengan dudas respecto a esto para que las podamos discutir, podamos conversar esto en la clase del sábado. Estimados alumnos, muchas gracias por su atención y nos vemos el sábado.